Hola, mi nombre es Alejandra y hoy les voy a explicar lípidos. Estos se clasifican en simples, complejos y sustancias asociadas. Es muy importante tener en cuenta que no forman estructuras poliméricas, es decir, no están formados por monómeros. Son importantes componentes de membranas celulares y son las principales biomoléculas de reserva energética. Casi todos poseen en su molécula ácidos orgánicos monocarboxílicos, es decir, ácidos que poseen un solo grupo carboxilo. A estos ácidos se los conoce como ácidos grasos. Estos pueden poseer un número par de carbonos, generalmente de 4 a 26, y además pueden ser saturados o insaturados dependiendo de si poseen enlace simple entre carbonos o enlace doble. Los ácidos grasos que poseen dobles enlaces se los conoce como insaturados. Y estos, dependiendo de la cantidad de dobles enlaces, van a ser monoinsaturados cuando tienen un solo doble enlace o poliinsaturados cuando tienen dos o más dobles enlaces. En la siguiente lista podemos observar los ácidos grasos saturados, es decir, los que poseen enlace simple entre carbonos. Como pueden observar, los ácidos grasos tienen una nomenclatura especial. Al ácido graso de 4 carbonos, que nosotros conocemos como ácido butanoico, se lo conoce como ácido butírico. Al ácido de 6 carbonos, que sería el ácido hexanoico, como ácido caproico. Al ácido de 8 carbonos, caprílico. Al de 10 carbonos, cáprico. Para el ácido de 12 carbonos, ácido láurico. Para 14 carbonos, ácido mirístico. Para 16 carbonos, ácido palmítico. Y finalmente, para el ácido de 18 carbonos, ácido esteárico. Los ácidos grasos insaturados, en cambio, poseen uno o más dobles enlaces. Los principales ácidos grasos insaturados son el ácido oleico, el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Los últimos tres, el ácido linoleico, linolénico y araquidónico, son ácidos grasos esenciales. Esto significa que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo tanto, deben ser incorporados en la dieta. Si observamos la estructura del ácido oleico, podemos ver que tiene 18 carbonos, un doble enlace que está ubicado entre el carbono 9 y el 10. Por lo tanto, la notación para el ácido oleico es 18,1 delta 9 o también 18,1 omega 9. Y ahora les voy a explicar con el ácido linoleico qué significan cada uno de estos numeritos. El primer número me indica el número de carbonos. Separado por 2 puntos, el segundo número me indica el número de dobles enlaces. Luego tenemos un signo delta con la notación 9,12. Esto me está indicando la ubicación de los dobles enlaces, pero comenzando desde el extremo del carbono alfa. ¿Cuál es este extremo? El carbono alfa es el carbono adyacente al carboxilo. Si comenzamos a enumerar la molécula desde el carbono omega, que es el carbono opuesto al carbono alfa, observamos que en el carbono 6 vamos a tener el primer doble enlace. Por lo tanto, al ácido linoleico lo vamos a denominar omega 6. Entonces, para este ácido, delta 9,12 me indica la ubicación de los dobles enlaces comenzando desde el carbono alfa. Y omega 6 me indica la ubicación del primer doble enlace comenzando desde el carbono omega. Considerando que los dobles enlaces están separados por 3 carbonos, es muy fácil conocer la ubicación de los dobles enlaces para los ácidos grasos poliinsaturados, teniendo la denominación de omega. Los invito a que practiquen escribir estos ácidos desde el extremo alfa y desde el extremo omega. También es muy útil conocer las propiedades de los ácidos grasos, tanto las físicas como las químicas.
Para las características físicas, podemos considerar la solubilidad, la temperatura de fusión y ebullición y la isomería geométrica. La solubilidad es inversamente proporcional al número de carbonos que posee el ácido graso. ¿Por qué? Porque la solubilidad está dada principalmente por el grupo carboxilo. Y por lo tanto, al aumentar el número de carbonos, se va reduciendo de manera proporcional esta capacidad del grupo carboxilo. Por ejemplo, el ácido butírico es más soluble que el ácido esteárico. ¿Por qué? Porque el primero tiene 4 carbonos y el segundo tiene 18 carbonos. Por otro lado, la temperatura de fusión y de ebullición aumentan con el largo de la cadena, es decir, a mayor número de carbonos, mayor va a ser la temperatura que necesito para pasar de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Por ejemplo, el ácido esteárico tiene mayor temperatura de fusión y ebullición que el ácido butírico. También debemos considerar que la temperatura de fusión y ebullición disminuyen con el incremento del número de dobles enlaces. A mayor número de dobles enlaces, menor va a ser la temperatura de fusión y ebullición, ¿sí? Por ejemplo, el ácido oleico y el ácido linolénico tienen la misma cantidad de carbonos, 18. Sin embargo, el ácido oleico tiene un solo doble enlace y el ácido linolénico tiene 3 dobles enlaces. Por lo tanto, podemos deducir a partir de esto que el ácido oleico va a tener mayor temperatura de fusión y de ebullición que el ácido linolénico. Y con respecto a la isomería geométrica, esta está determinada por la presencia del doble enlace. Sabemos que esto permite dos configuraciones: cis, que significa del mismo lado, y trans, que significa de lados diferentes. Los isómeros cis son más abundantes en la naturaleza, también son más inestables que las trans y tienen una distribución plegada. La cadena se pliega a nivel del doble enlace. En cambio, los trans tienen una distribución extendida. Con respecto a las propiedades químicas, podemos diferenciar las propiedades que son dependientes de la cadena carbonada y las propiedades que son dependientes del grupo carboxilo. Las propiedades químicas dependientes de la cadena carbonada son 3: oxidación, hidrogenación y halogenación. Estas propiedades, como se puede observar, afectan a los dobles enlaces. La oxidación va a generar compuestos llamados peróxidos y otros productos que van a ser característicos del olor rancio que tienen las grasas luego de la oxidación. La hidrogenación es otra propiedad química que afecta a los dobles enlaces y en este caso el resultado, es decir, el producto de esta reacción es la obtención de ácidos grasos saturados. Como podemos observar en el ejemplo, a partir de la hidrogenación del ácido oleico se obtiene ácido esteárico. Y por último, la halogenación es el agregado de halógenos en los dobles enlaces. En este ejemplo mostramos la incorporación de yodo a la molécula. Esta propiedad resulta muy útil para conocer el grado de insaturación de una grasa a través del número de yodo, que es la cantidad expresada en gramos de yodo necesaria para halogenar 100 gramos de un material lipídico. Como podemos observar, el número de yodo va aumentando a medida que aumento el número de dobles enlaces en una muestra lipídica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dobles enlaces puede agregar una molécula de yodo. Con respecto a las propiedades químicas dependientes del grupo carboxilo, tenemos 3. La primera es el carácter ácido. Esta propiedad está determinada por el grupo carboxilo. Por lo tanto, a medida que aumento el largo de la cadena, el carácter ácido disminuye. Otra propiedad química dependiente del grupo carboxilo es la formación de sales.
Esto ocurre al reaccionar un ácido graso con una base. Como vemos en el ejemplo, tenemos el ácido palmítico que reacciona con hidróxido de sodio. El producto de esta reacción es palmitato de sodio y agua. El palmitato de sodio es una sal y además es un jabón, ya que tiene la capacidad de emulsionar. La última propiedad se refiere a la formación de ésteres. Un éster es un compuesto que se obtiene al reaccionar un ácido con un alcohol. En el ejemplo vemos el ácido palmítico que reacciona con el etanol para formar palmitato de etilo. Esta es una propiedad muy importante para la formación de la mayoría de los lípidos, ya que estos se van a formar con un ácido graso y un alcohol, que ya vamos a ver más adelante, puede ser glicerol o esfingol. También es muy importante considerar la propiedad de formación de sales, ya que lo que se obtiene puede ser formado con metales alcalinos o metales alcalinos térreos. Bien, las formadas con metales alcalinos como el sodio, el potasio, son solubles en agua y por lo tanto pueden actuar como emulsionantes. Y de esta forma permitir que cada una de las micelas de la emulsión sea estable, ya que va a estar rodeada por una cubierta que va a poder interactuar con el agua. En cambio, las sales de ácidos grasos formadas con metales alcalinos térreos, por ejemplo, el calcio, el magnesio y todos los elementos del grupo 2 de la tabla periódica, van a ser sales insolubles y no van a formar espuma, sino grumos. Ahora que ya sabemos todo acerca de los ácidos grasos, podemos comenzar con la clasificación de lípidos. Los primeros que vamos a ver son los lípidos simples. Estos, a su vez, se clasifican en ceras y acilgliceroles. ¿Qué son las ceras? Son ésteres de alcoholes monovalentes, o sea, con un solo hidroxilo, de cadena larga y ácidos grasos superiores. En este ejemplo tenemos el producto de la reacción entre un alcohol de 30 carbonos y el ácido palmítico. Estos dos constituyen un éster que es una cera y en particular es la cera de abeja. Y los acilgliceroles son también lípidos simples formados por glicerol y ácidos grasos. La cantidad de ácidos grasos puede ser de 1 a 3, ya que el glicerol posee 3 oxidrilos que pueden esterificarse con 1 a 3 ácidos grasos. De esta forma podemos obtener monoacilglicéridos cuando se produce la esterificación de un hidroxilo del glicerol con un ácido graso, o podemos obtener diacilglicéridos cuando esterificamos 2 hidroxilos del glicerol, o triacilglicéridos cuando la esterificación es en los 3 hidroxilos del glicerol. El glicerol es el propanotriol, que también se lo conoce como glicerina. Como podemos observar, el producto de la reacción entre glicerol y un ácido graso me va a dar como resultado un monoacilglicérido o monoacilglicerol, o también llamado monoglicérido. Y no se olviden del agua. Si están representando la reacción de obtención de un acilglicerol, como producto de la reacción tienen que colocar el agua, ya que ustedes sacaron un hidrógeno del hidroxilo del glicerol y el hidroxilo del carboxilo del ácido graso. Aquí podemos ver ejemplos de monoacilgliceroles y de diacilgliceroles, también de un triacilglicerol, de acuerdo a la ubicación de los ácidos grasos. También podemos observar que si los ácidos grasos son iguales, podemos nombrarlos como homoacilgliceroles, y si son diferentes, el nombre será heteroacilgliceroles. Aquí podemos observar que la nomenclatura de acilgliceroles es reemplazando la terminación del ácido graso por el sufijo
oil. En el primer caso tenemos triestearoil glicerol, que también lo podemos llamar triestearina. ¿Por qué triestearoil glicerol? Porque si observamos, los tres ácidos grasos son ácido esteárico. En el caso del 1,3-diestearoil 2-oleil glicerol, podemos observar que en el carbono 1 y el 3 del glicerol tenemos ácido esteárico y en el carbono 2 ácido oleico. Para el 1-palmitoil 2-oleil 3-estearoil glicerol tenemos respectivamente ácido palmítico, ácido oleico y ácido esteárico. Para el tripalmitoil glicerol tenemos ácidos palmíticos. Este compuesto también puede llamarse tripalmitina. El 1-miristoil 2-oleil 3-estearoil glicerol está formado por ácido mirístico, ácido oleico y ácido esteárico. Y el trimiristoil glicerol está formado por 3 ácidos mirísticos. Como podemos observar, todos estos ejemplos son triacilgliceroles. Algunos de ellos son homoacilgliceroles, como por ejemplo el tripalmitoilglicerol, el trimiristoilglicerol y el triestearoilglicerol, y los que restan son heteroacilgliceroles, porque poseen distintos ácidos grasos unidos al glicerol. Con respecto a las propiedades de acilgliceroles, vamos a considerar las propiedades físicas y las químicas. Dentro de las propiedades físicas, vamos a analizar la solubilidad, la temperatura de fusión y la isomería. Con respecto a la solubilidad, los triacilgliceroles son prácticamente insolubles, ya que no les queda disponible ningún grupo polar que interactúe con el agua. En cambio, los monoacilgliceroles y los diacilgliceroles son levemente solubles, ya que poseen oxidrilos libres que pueden interactuar con el agua formando enlaces puente hidrógeno. Es importante considerar que son solubles en cloroformo, éter y alcohol. Con respecto a la temperatura de fusión, esta va a depender de los ácidos grasos que los formen, como ya vimos en el análisis de los ácidos grasos. En relación a la isomería, existen dos tipos, la isomería de posición y la óptica. La isomería de posición va a estar determinada por el cambio de la ubicación de los ácidos grasos en los acilgliceroles. Y también podemos tener isomería óptica cuando el carbono 2 es un carbono quiral, es decir, un carbono que posee sus 4 valencias saturadas con distintos grupos funcionales. En los siguientes ejemplos podemos observar distintos tipos de isómeros ópticos. Las propiedades químicas que presentan los acilgliceroles pueden ser hidrólisis, hidrogenación y oxidación. La hidrólisis puede ocurrir de dos maneras diferentes, por calentamiento con agua en medio ácido y por calentamiento en presencia de bases fuertes. Para la hidrólisis por calentamiento con agua en medio ácido, vemos el ejemplo. Tenemos la tripalmitina que reacciona con 3 moléculas de agua y forma glicerol y 3 ácidos palmíticos. Para la hidrólisis por calentamiento en presencia de bases, tenemos el siguiente ejemplo. La triestearina reacciona con 3 moléculas de hidróxido de sodio para formar glicerol y 3 moléculas de estearato de sodio, que en este caso es un jabón, y el proceso, a este proceso, se lo conoce como saponificación. Una característica muy importante de los compuestos que se forman por saponificación es que estos son solubles en agua, a diferencia de la triestearina, que es insoluble,
en este caso glicerol y estearato de sodio, son solubles. La siguiente propiedad química de acilgliceroles es la hidrogenación. Con este proceso se obtienen grasas a partir de aceites de manera parcial, ¿sí? Con el objetivo de no obtener grasas muy duras, ¿sí? Se realiza una hidrogenación parcial. En el ejemplo podemos observar la trioleína, que es líquida a 20 grados Celsius, y cuando realizamos el proceso de la hidrogenación obtenemos triestearina, que ya sabemos que al ser saturada es sólida a 20 grados Celsius. Este proceso en particular produce además isomerización de compuestos cis a trans. Por lo tanto, no se recomienda incluirlos en la dieta a los compuestos que se obtienen por hidrogenación de aceites. La oxidación es otra propiedad química y sabemos que a nivel de los ácidos grasos etilénicos, recordemos que eran los insaturados que tenían dobles enlaces, se originan productos responsables de este olor y sabor rancio que poseen las grasas, ¿sí? Pero a nivel del doble enlace. Ahora vamos a dar comienzo al estudio de los lípidos complejos. Los lípidos complejos pueden ser fosfolípidos, glicolípidos y lipoproteínas. Es decir, van a ser lípidos simples asociados a una sustancia que no es lipídica. Vamos a comenzar con los fosfolípidos. Estos, dependiendo del tipo de alcohol que lo forman, pueden ser glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos entonces son fosfolípidos formados por glicerol, que sería nuestro alcohol, dos ácidos grasos, el fosfato y un aminoalcohol o polialcohol. Estos aminoalcoholes son etanolamina, colina, serina y un polialcohol llamado inositol. Todas estas moléculas se unen entre sí por unión éster para formar un ácido fosfatídico, que sería una estructura formada por el glicerol, los dos ácidos grasos y el fosfato. Dependiendo del aminoalcohol o polialcohol al cual se unan, vamos a obtener fosfatidiletanolamina, comúnmente llamada cefalina. También vamos a obtener fosfatidilserina, en este caso cuando el ácido fosfatídico se une a la serina. Vamos a obtener fosfatidilinositol cuando el ácido fosfatídico se une al inositol. Y vamos a obtener finalmente fosfatidilcolina cuando el ácido fosfatídico se une a la colina. A este último glicerofosfolípido se lo conoce también como lecitina. Otros glicerofosfolípidos de importancia biológica son el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, el fosfatidilglicerol, la cardiolipina y el plasmalógeno. Veamos ahora las propiedades de glicerofosfolípidos. Primero que nada, son anfipáticos o anfifílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en su molécula van a poseer un extremo polar y el otro extremo apolar. Fíjense que las colas apolares están determinadas por las cadenas de ácidos grasos y el extremo o cabeza polar está determinado por el fosfato y el aminoalcohol, que en este caso es la colina. También forman lisoderivados. Por ejemplo, si a un glicerofosfolípido le hidrolizamos en carbono 2 el ácido graso, o sea, lo separamos por hidrólisis mediante una enzima llamada fosfolipasa, se obtienen
lisoderivados. En el ejemplo tenemos la fosfatidilcolina, que por acción de la fosfolipasa A2 me da como producto lisofosfatidilcolina. Fíjense que ya ahí en el carbono 2 no tengo el ácido graso, y el ácido graso separado por hidrólisis. Cabe destacar que esta enzima está presente en venenos de serpientes, y la acción de estos venenos se debe a que los lisoderivados, por ejemplo la lisofosfatidilcolina en este caso, producen hemólisis porque desestabilizan la membrana del glóbulo rojo. Siguiendo con las propiedades de los glicerofosfolípidos, también podemos observar que tienen acción detergente, es decir, reducen la tensión superficial del agua. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico, ya que en el pulmón previene la oclusión de los alvéolos. Esta oclusión o cierre de los alvéolos se evita mediante la producción de un surfactante que está formado por fosfatidilglicerol y dipalmitoil fosfatidilcolina. Este surfactante alcanza niveles normales en el 8º mes de gestación. Por otro lado, esta acción detergente también es muy importante en la bilis, que tiene una alta proporción de lecitina, y es importante porque favorece la solubilidad de sustancias como por ejemplo el colesterol, que de otra manera tendrían una mínima solubilidad. Otra propiedad de glicerofosfolípidos es la formación de el factor activante de plaquetas, que produce agregación plaquetaria, reduce la presión sanguínea y es un importante mediador en procesos inflamatorios. A diferencia de los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos son un tipo de fosfolípidos que están formados por esfingol, ácidos grasos, uno solo, fosfato y un aminoalcohol. Es importante destacar aquí que la unión entre esfingol y un ácido graso nos da como producto un compuesto llamado ceramida. Tenemos que considerar que la formación de la ceramida involucra un tipo de enlace llamado amida, que se va a establecer entre el carboxilo del ácido graso y el grupo amino del esfingol. Por lo tanto, podríamos decir también que la ceramida unida a fosfato y a un aminoalcohol nos va a dar como producto un esfingofosfolípido. En el siguiente ejemplo podemos observar a la esfingomielina, que es un esfingofosfolípido formado por esfingol, ácido graso, que constituyen la ceramida entre esos dos, un fosfato y tiene como aminoalcohol a la colina. Esta esfingomielina está presente en las vainas de mielina del tejido nervioso. Recordemos que las vainas de mielina son proyecciones de las células gliales sobre el axón. Por lo tanto, la esfingomielina formaría parte de la membrana plasmática de estas células, las células gliales. Otro tipo de lípido complejo son los glicolípidos. Los más abundantes son los glicoesfingolípidos, dentro de los cuales podemos distinguir a cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos están formados por ceramida y un monosacárido. Como vimos anteriormente en los esfingofosfolípidos, la ceramida es un compuesto formado por esfingol y un ácido graso unidos por un enlace tipo amida. Entonces, esta ceramida con un monosacárido me va a constituir los cerebrósidos, que son un tipo de glicolípidos. Podemos diferenciar
los cerebrósidos dependiendo del monosacárido que lo constituya. En el caso de que sea galactosa, tenemos un galactocerebrósido. Si el cerebrósido está formado por glucosa, vamos a estar en presencia de un glucocerebrósido. En los galactocerebrósidos, cuando la galactosa está esterificada con sulfato, se los conoce también como sulfátidos. Es decir, un sulfátido sería un cerebrósido formado por esfingol, un ácido graso, galactosa y un sulfato que esterifica la galactosa. También a los cerebrósidos los podemos diferenciar de acuerdo al ácido graso que se una al esfingol. Cuando el ácido graso es ácido lignocérico, al cerebrósido se lo conoce como querasina. Y cuando el ácido graso es ácido cerebrónico, al cerebrósido se lo conoce como frenosina o cerebrona. Otro tipo de glicoesfingolípido son los gangliósidos, que estarían constituidos por una ceramida y un oligosacárido con 1 a 3 residuos de ácido siálico. El ácido siálico es el ácido N-acetilneuramínico. Son muy importantes ya que forman parte de membranas, son marcadores celulares y también son importantes ya que actúan como sitios de fijación de moléculas. En la nomenclatura se los diferencia de acuerdo a la cantidad de restos de ácido siálico que posea. Se utiliza la letra G y como subíndice M, D o T, dependiendo de si yo tengo 1, 2 o 3 restos de ácido siálico. Luego de la letra que indica el número de ácidos siálicos presentes, aparece como subíndice también un número que me indica el orden de migración del compuesto por cromatografía. Otro tipo de lípidos complejos son las lipoproteínas, que sería la asociación de lípidos plasmáticos junto a proteínas. Es la forma en la que se transportan los lípidos en sangre, ¿sí? Podemos considerar a los lípidos plasmáticos como fosfolípidos, colesterol no esterificado, ésteres de colesterol y triacilglicéridos. A las proteínas que forman las lipoproteínas se las conoce como apolipoproteínas y se las designa con una letra y un número. Vamos a profundizar en esa nomenclatura cuando veamos metabolismo de lipoproteínas. Estas lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad. Las menos densas son los kilomicrones, que son las más grandes en tamaño. Luego siguen las lipoproteínas de muy baja densidad, que se las denomina por las siglas en inglés VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Luego tenemos las IDL, que serían las lipoproteínas de densidad intermedia. Luego las que presentan un poco más de densidad son las LDL, por sus siglas en inglés Low Density Lipoproteins, que serían las lipoproteínas de baja densidad. Y por último, las más densas de todas son las High Density Lipoproteins, las lipoproteínas de alta densidad. Por otro lado, dentro de la clasificación de lípidos, también existen otras sustancias llamadas sustancias asociadas a lípidos. A diferencia de los lípidos simples y los complejos, las sustancias asociadas a lípidos tienen una estructura molecular diferente a ellas y se pueden clasificar en terpenos y esteroles. Son sustancias asociadas a lípidos porque también presentan esta característica de ser liposolubles o hidrofóbicas. Las primeras sustancias asociadas a lípidos que vamos a considerar son los terpenos. Los terpenos están derivados de una molécula llamada isopreno, que corresponde
al 2-metil 1,3-butadieno. El isopreno se puede polimerizar y formar poliisoprenos. Los compuestos que entran dentro de esta clasificación son el geraniol, farnesol, escualeno, que ya lo vamos a ver para el metabolismo del colesterol, la vitamina A, los carotenos, el dolicol, dolicol-fosfato, la nosterol, ubiquinona. En los siguientes ejemplos podemos observar las fórmulas del dolicol y del dolicol-fosfato. Estos dos, además, son poliprenoles, que sería un tipo de terpenos. El dolicol-fosfato es muy importante ya que participa en la biosíntesis de glicoproteínas. Los esteroles son otras sustancias asociadas a lípidos. Estos derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Poseen además un resto de 8 carbonos unido al carbono 17 y además un hidroxilo en el carbono 3. Para facilitar el aprendizaje de la molécula del ciclopentano perhidrofenantreno, les muestro en el ejemplo que el fenantreno, una vez que está hidrogenado, nos da como resultado un compuesto llamado perhidrofenantreno, que luego, al asociarle un ciclopentano, nos constituye nuestro famoso ciclopentano perhidrofenantreno, que es el constituyente de los esteroides. Es importante remarcar que los esteroles se pueden encontrar como alcoholes libres o como ésteres de ácidos grasos de cadena larga, es decir, el oxidrilo que se encuentra en el carbono 3 se puede esterificar con ácidos grasos para formar ésteres de colesterol, por ejemplo, cuando el esterol es colesterol. Y por último, tenemos como ejemplos a esteroles de importancia biológica como el colesterol esterificado, el 7-deshidrocolesterol, conocido también como provitamina D3, ya que por acción de la luz ultravioleta se convierte en vitamina D3. Y por último el ergosterol, que también se lo conoce como provitamina D2, ya que por la acción de la luz ultravioleta obtenemos la vitamina D2. Y con esto me despido, espero que les haya servido mi explicación y nos vemos en la próxima clase.